Desenmascarando al Anticristo o a la Gran Babilonia. Cuando las Santas Escrituras nos dicen en Apocalipsis 17 que la ramera o la Gran Babilonia está vestida de púrpura y escarlata, lo que nos está diciendo es que la Gran Babilonia o el Anticristo es un sistema sacerdotal. Y hoy vamos a ver cómo ese sistema ha falsificado la obra sacerdotal de nuestro Mesías en el santuario celestial. Como sabemos, en el santuario está revelado el plan de salvación. Cuando la Biblia dice que el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios, en otras palabras, lo que está haciendo ese sistema es falsificar el plan de salvación. En el santuario se revela el plan de la salvación de una forma maravillosa. Por eso está escrito en el Salmo 68:24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Ahora repasemos un poco del tema anterior. El misterio de iniquidad. El anticristo se iba a sentar en el templo de Dios. Iba a enseñar el error en vez de la verdad. Y además de eso, iba a pretender ser leal a Cristo. Mientras que todo el tiempo, en vez de estar siendo fiel al Mesías, estaría traicionándolo, así como Judas. El anticristo no es un poder que viene de afuera y blasfema abiertamente a Cristo, sino uno que se levanta desde adentro del cristianismo, se levanta dentro del templo de Dios, y es un poder que, aunque es hombre, se proclama ocupar el lugar de Cristo. Eso es lo que significa la palabra anticristo, uno que pretende tomar el lugar de Cristo y al mismo tiempo está contra Cristo. Por eso dice que se opone a Dios, pero al mismo tiempo se sienta en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. También decíamos que así como Dios Padre se revela a través de Cristo, de la misma forma Satanás, que es el padre de la mentira, se manifiesta a través del anticristo. Satanás siempre intenta falsificar lo que Dios hace, y para contrarrestar al misterio de la piedad, que es el verdadero plan de salvación revelado en el santuario, Satanás levantó al misterio de iniquidad, que es el falso plan de salvación, falsificando la obra que nuestro Señor Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, ejerce en el santuario celestial. ¿Qué poder es este? Como siempre, las características corren hacia un solo sistema. Dice que se iba a sentar en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Estas fueron unas de las características del tema anterior. Las Santas Escrituras dicen que Dios se sienta en medio de los querubines. Salmos 99:1 dice: El Señor reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. El anticristo, como pretende ocupar el lugar de Cristo en la tierra, se sienta en medio de los querubines. Si este poder se sienta en el templo de Dios, como dijimos, quiere decir que ha instituido un falso sistema de salvación. Ahora, notemos lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 8, hablando de este cuerno pequeño. En el verso 9 leemos: Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este es el mismo que en Daniel 7 pretende cambiar la ley de Dios.
aunque aquí en el verso 9 está hablando de Roma política. Todavía no ha entrado Roma papal en acción. Pero ya acá en el verso 10 ha habido un cambio en Roma. Pero en el verso 9 dice que creció mucho al sur y hacia la tierra gloriosa. Como vimos, la tierra gloriosa representa a la tierra de Palestina, de Judea. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, todo ese territorio había sido conquistado por los romanos. Pero acá en el verso 10 de Daniel 8 ya cambia y se refiere a Roma papal. Y dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Las estrellas en la Biblia representan ángeles, pero también representan a los santos. Este cuerno, en vez de edificar el templo, ¿qué hace? Destruye las piedras, pisotea a los santos de Dios, los echa por tierra. En Apocalipsis 13, 6 al 7, hablando de este mismo poder, se dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí está hablando de mucho de lo que hizo este sistema en el pasado y de lo que hará también en el futuro. Volvamos a Daniel 8, verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Bueno, las Santas Escrituras en Josué 5, verso 13 al 15, dice lo siguiente: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Si comparamos Éxodo 3, cuando Moisés miró la zarza, encontraremos algo similar. En el verso 2 al 6 de Éxodo leemos: y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, lo mismo que se le dijo a Josué. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, ¿quién es el príncipe de los ejércitos? Es Cristo Jesús, es nuestro Mesías. Entonces,
Cuando la Escritura dice que este cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, ¿contra quién se engrandeció ese sistema? Obvio, contra nuestro Mesías. Daniel 8:12 sigue diciendo, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Dice que quitó el continuo. ¿Qué era el continuo? El continuo era lo que se hacía en el santuario. Eran varias cosas. El altar de sacrificio donde se sacrificaba el cordero era el altar del sacrificio continuo, porque se ofrecía mañana y tarde. La mesa de los panes se llamaba la mesa de los panes que debían estar continuamente en la presencia de Dios. El candelero se le llamaba el candelero que debía arder de continuo. El altar de incienso se le llamaba el altar continuo de intercesión. Y a los sacerdotes también se les llamaba los que ministran de continuo. La palabra el continuo tiene que ver siempre con el santuario de Dios. Es decir, que el anticristo se iba a levantar contra Cristo e iba a poner un sistema falso en la tierra de las funciones que Cristo desempeña en el santuario celestial. Y la Biblia dice que pensaría en cambiar la ley. Y como sabemos, la ley se encontraba en el lugar santísimo del santuario. Volvamos al verso 11 de Daniel 8. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cuál es el lugar donde está nuestro Señor Yeshua ahora? En el santuario celestial. El verdadero santuario está en el cielo. Hebreos 8:1 al 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto se encuentra en Hebreos 9:24. Como sabemos, cuando nuestro Señor Yeshua resucitó, su función o su ministerio sacerdotal no lo realizó en el santuario terrenal, sino que ascendió para llevarlo a cabo en el santuario celestial. Y nuestros ojos deben estar expuestos allá donde está nuestro Mesías. Este poder iba a tomar el servicio del santuario en el cielo y lo iba a colocar en la tierra. Es decir, que en vez de dirigir los ojos de los hombres al servicio del santuario en el cielo, donde Cristo ministra, iba a construir un falso sistema de santuario o un falso sistema de salvación en la tierra. El anticristo, el misterio de iniquidad, es un poder que ha puesto aquí en la tierra un falso sistema de salvación. De esta manera, quitándole a Yeshua en el cielo sus funciones como sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál es ese sistema? Bueno, en primer lugar, lo que tiene el templo son fundamentos. El edificio, el templo necesita fundamentos según leímos en el tema anterior, en Efesios 2:20. ¿Quiénes son los fundamentos de la iglesia? Bueno, el templo o la iglesia de Dios se fundamenta sobre los apóstoles y los profetas, es decir, las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento. El anticristo, como pone un falso sistema de salvación, en vez de fundamentar la iglesia sobre los apóstoles y los profetas, es decir,
en vez de fundamentar la Iglesia sobre la Biblia, la fundamenta sobre la tradición. El templo no solamente tiene fundamentos, que son los apóstoles y los profetas, es decir, armonía con el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que también tiene una piedra principal. ¿Quién es esa piedra principal? Es Cristo. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra principal del templo o de la iglesia es Cristo, pero el falso sistema debe poner otra piedra, un hombre que en la tierra pretende ocupar el lugar de Dios. Una vez nuestro Señor Jesucristo dijo a Simón, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El falso sistema dice que la roca era Pedro y sus sucesores. Hay un solo problema con eso, es que la Biblia dice que la piedra principal del ángulo no es Pedro, sino nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esta iglesia pone a Pedro donde debe estar Cristo. Ahora analicemos un poco el texto donde aparece esta expresión, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y lo encontramos en Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí viene la palabra. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solo hay que prestarle un poco de atención al texto. Cristo está diciendo que sobre él mismo edificará su iglesia, no sobre Pedro. ¿Por qué las puertas del sepulcro no iban a prevalecer contra la iglesia? Porque Cristo iba a morir, pero la muerte y el sepulcro no podían impedir que resucitara, porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades o sepulcro. En Apocalipsis 1:17 al 18 leemos, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El apóstol Pedro murió, pero no ha resucitado. Está esperando que Cristo venga para que le suelte de esa prisión que es la muerte. Las puertas del sepulcro han prevalecido hasta hoy sobre el apóstol Pedro. Solo cuando venga nuestro Señor Jesucristo lo soltará, porque Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades o del sepulcro. La roca, mis hermanos, representa a Cristo, no a Pedro, como enseña ese falso sistema. Está escrito en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Cristo sí dijo que le daría algo a Pedro o a la iglesia. Si leemos el verso 19 de Mateo 16, veremos qué es. Empecemos desde el verso 18 para un mejor contexto. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahora el Señor se dirige a Pedro y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino fue lo que Cristo dijo que le daría a Pedro. Nunca dijo que Pedro era la roca. Todo aquel que acepta a Cristo y se apropia de lo que Él hizo en la cruz, tiene las llaves del reino, porque Cristo es la llave para tener todas las bendiciones de nuestro Creador. El Nuevo Testamento repite vez tras vez que la piedra principal del ángulo del templo es nuestro Señor Jesucristo. Los fundamentos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis se fundamenta en nuestro Señor Yeshua. Pero el misterio de iniquidad pone a Pedro donde debe estar nuestro Señor Jesucristo. Dice que la roca era Pedro y fundamenta la iglesia sobre la tradición en vez de fundamentarla en la Biblia. Ahora entremos al atrio o al patio del santuario. ¿Qué representaba el altar del sacrificio? Como sabemos, representaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces debía Cristo ser sacrificado por nuestros pecados? La Escritura dice que una sola vez. Está escrito en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo fue sacrificado una sola vez y nosotros debemos por la fe aceptar lo que Él hizo por nosotros. De esa forma su justicia perfecta nos es imputada. Pero el falso sistema que el anticristo ha levantado enseña a la gente que Cristo es sacrificado de nuevo en la tierra. Pero la Biblia dice claramente que Cristo Yeshua fue sacrificado una sola vez, no muchas veces. Pero el falso sistema llevaría a la gente a mirar un pedazo de pan y pensar que ese es Cristo, que está siendo sacrificado de nuevo en el servicio de la misa. ¿Cuántos sacerdotes e intercesores tenemos? Todo cristiano sabe que es uno y es nuestro Señor Yeshua. Hebreos 7:23 al 25 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Como sabemos, el gran sumo sacerdote de la Iglesia es Cristo. Pero el falso sistema diría que hay muchos sacerdotes en la tierra y que hay que confesarles los pecados a ellos, en vez de confesarles sus pecados a Dios por medio de Cristo. Dirigiría los ojos de los seres humanos a hombres pecadores, y al no confesar los pecados a Cristo se perderían, porque un hombre no puede perdonar pecados. Inclusive al Papa se le llama sumo pontífice o sumo sacerdote, así pretendiendo ocupar el lugar de Cristo. Pero el único sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, que puede interceder por nosotros ante el Padre Celestial. Ahora, ¿qué representa la fuente de bronce o el lavacro? El bautismo. ¿Cómo dice la Biblia que nosotros debemos ser bautizados?
Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado cuando tenía como 30 años. Él no fue bautizado cuando era un bebé. Los discípulos fueron bautizados cuando eran adultos. El etíope en Hechos 9 y el carcelero de Filipos fueron bautizados cuando eran adultos. En la Biblia, todos los que se bautizaron fueron bautizados adultos, porque es necesario creer y comprender la sana doctrina para ser bautizado, y un bebé no puede hacer eso. Pero el falso sistema diría un poquito de agua bendita en la cabeza es suficiente. La Biblia dice que debemos ser sepultados sumergidos en el agua, pero el falso sistema diría no. Diría hay que bautizar a niños, hay que echarles o hay que rociarles un poquito de agua. Ahora entremos al lugar santo donde encontramos la mesa de los panes, el candelero y el altar de incienso. Como sabemos, los panes representan la palabra de Dios. Cristo dice que nosotros debemos por nosotros mismos comer su palabra. Debemos estudiar, meditar en ella de día y de noche. Pero el falso sistema diría que no, es tan esencial estudiar la Biblia. Y durante mucho tiempo mantendría la Biblia en un idioma desconocido, inclusive mataría a muchos por estudiarla. ¿Qué representa el candelero? Representa al Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue físicamente al cielo, ¿a quién mandó espiritualmente a la tierra? Está escrito en Juan 16, verso 7 y el verso 13. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, que este poder procuraría tomar el lugar del Espíritu Santo de Dios en la tierra, porque Cristo al que envió en su lugar fue al Espíritu Santo, no al hijo de perdición. Pero como sabemos, a ese sistema, al representante o a la cabeza de ese sistema se le llama el vicario de Cristo, pero eso es una blasfemia. El que ocupa el lugar de Cristo es el Espíritu Santo, porque a él fue que Cristo envió en su nombre. Ahora vamos al altar de incienso. ¿Qué hacían el sacerdote en el altar de incienso? Bueno, la gente oraba y el sacerdote mezclaba la oración con el incienso y el humo iba ante la presencia de Dios. De esa manera, Dios escuchaba las oraciones del pueblo. El incienso representa los méritos de Cristo y es sólo a través de él que nuestras oraciones pueden ser escuchadas por el Padre Celestial. Cuando nos presentamos ante Dios por nuestra propia cuenta o por medio de otro que no es nuestro Señor Jesucristo, esa oración es abominable o detestable ante Dios. Otra vez, ¿quién es el sacerdote según la Biblia? Como sabemos, es Cristo. ¿A quién debemos nosotros confesarles nuestros pecados? Debemos confesarlos a nuestro Mesías. Pero el anticristo diría, no, hay que confesar los pecados a Cristo. Hay que confesarle los pecados a los sacerdotes que están en la tierra. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Dios, los que no siguieron a este sistema? ¿Qué hizo este sistema durante la Edad Media con el pueblo de Dios? Como sabemos, los persiguió. Muchos cristianos fueron torturados en la Inquisición con toda clase de tortura. Solo porque rechazaban esas falsas doctrinas, muchos fueron quemados vivos
en la hoguera. Ahora entremos al lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca? Los 10 mandamientos o la ley de Dios. Se llamaba el arca del pacto porque tenía los 10 mandamientos. Eran las condiciones del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Mientras ellos guardaban la ley, eran el pueblo de Dios o eran la esposa de Dios. Eso mismo pasa con nosotros hoy. Cuando aceptamos al Mesías por la fe, Él nos pone en armonía a sus mandamientos. Si dejamos que Él escriba la ley en nuestra mente y corazón, somos la esposa de Dios. Pero si nos rebelamos y despreciamos el pacto, dejamos de ser la esposa de Dios. La Biblia nos dice que este poder iba a pretender cambiar la ley de Dios. Como ya sabemos, dentro del arca estaba la ley. El principal propósito de Satanás es eliminar la ley, porque él sabe que al cambiar la ley de Dios está eliminando el gobierno de Dios. Y él establece el suyo. Y Satanás, utilizando a este sistema, es decir, utilizando al anticristo, intentó eliminar la ley de Dios, pero el pueblo de Dios no es engañado. El sistema papal eliminó el segundo mandamiento, que prohíbe la veneración de imágenes. Cambiaron el cuarto por el primer día de la semana y dividieron el 10º en 2 para conservar el número de 10. Ahora, ¿qué hace el misterio de iniquidad con el santuario de Dios? Toma el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, donde los ojos de los hombres deben estar, y coloca todo un falso sistema en la tierra. Este sistema enseña que debemos depender de sacerdotes humanos, que debemos practicar un falso bautismo, que debemos sacrificar a Cristo vez tras vez en el servicio de la misa, que ya no es tan necesario leer la Biblia, que en lugar de Cristo, Dios está en la tierra en la persona del Papa. Este falso sistema de salvación está bajo dirección de Satanás. Este falso sistema es la obra maestra de Satanás para engañar y llevar a la perdición a multitudes. Por eso Dios les hace un llamado a todas esas personas que se encuentran en ese falso sistema, que la Biblia le llama la Gran Babilonia. En Apocalipsis 18, verso 4, se dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y el verso 5 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Solo hay salvación en uno, y es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga y nos ilumine y nos ayude a seguir en pos de la verdad, que es la palabra de nuestro Dios. No olvide compartir el tema con quien Dios ponga en su corazón, de darle me gusta y suscribirse si no lo ha hecho. Al único Dios verdadero sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Yeshua por siempre. Amén.